donde quiera que se encuentren, pues bueno, reciban un cordial saludo, un abrazo de parte de Tembo y su bandita de Terians, que no somos tan Terians. Ya hablaremos después de este tema, porque creo que ya quedó en el pasado, también está un poco outdated. Pues miren, el tema del día de hoy creo que es pertinente, ya tiene tiempo, pues es algo que se aprobó en marzo pasado, el 25 de marzo pasado, en el Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde finalmente se catalogó a la trata atlántica de esclavos como el crimen más grande contra la humanidad. Y bueno, aquí tengo mi acordeón. Fue aprobada con 123 votos a favor, 52 abstenciones, en su mayoría, pues a estados europeos principalmente, obviamente aquellos que participaron directamente y que se beneficiaron de la trata de esclavos. Y pues algo que nos sorprende hasta cierto punto, 3 votos en contra, que fueron los Estados Unidos de Norteamérica, el Estado de Israel y pues Argentina, pero pues ya sabemos que ahorita Argentina anda de la cachorrita de este par, ¿no? Entonces no nos extraña. Y yo creo que es un tema pertinente porque, bueno, viene a colación con todo lo que se ha desatado desde 2020, con estos temas del Black Lives Matter, todo de George Floyd, toda esta cuestión de sacar el tema del racismo a la palestra. Y bueno, lo que conlleva esta declaración en cuanto a los estados que se abstuvieron, junto con los que de plano votaron en contra, era de que pues se jerarquizaban, ¿no? Finalmente los crímenes, que no hay una jerarquía, ¿no? No tiene que haber una jerarquía. Y esto de reconocer únicamente la trata de esclavos como el crimen más grave en contra de la humanidad, lo estamos jerarquizando. Número dos, que también es algo que a mí que es lo que me genera más dudas que respuestas, tiene que ver con el tema de las reparaciones, porque eso desata pues una cuestión de justicia restaurativa en cuanto a restauración de bienes materiales y sobre todo las reparaciones económicas por parte de los estados que participaron y nuevamente se beneficiaron de esa trata de esclavos. Y pues eso es lo que pues va a generar muchos debates, muchas discusiones en cuanto a cómo deben canalizarse esas reparaciones. Por ahí también estaba leyendo unos datos de cuando finalmente quedó abolida la trata de esclavos en el siglo XIX, pues únicamente en el caso de la Gran Bretaña pagó 21 millones de dólares de aquella época, billones de dólares de aquella época como reparación a la gente que trataba esclavos, ¿no? Que participaba directamente en este negocio. Y en cálculos que se han hecho, por ejemplo, porque esta iniciativa fue propuesta originalmente tanto por la Unión Africana en general, pero en particular por el Estado de Ghana. Ahí es también como una cuestión que tiene el actual presidente Dramani, con impulsar su imagen a partir de esta iniciativa. Junto con el CARICOM está este bloque regional que corresponde a los estados caribeños y que, bueno, en el caso particular de los estados caribeños, ellos demandan un pago de reparaciones de alrededor de 33 trillones de dólares. Pero para ¿Cuántos poder son trillones de dólares? pues una cantidad que ni en mi vida te imaginas, ¿no? Yo creo que es imposible, porque para poner en perspectiva, No, simplemente el presupuesto de los Estados Unidos de Norteamérica de 2025 fue de 7 trillones. Entonces, eso, ¿de dónde van a sacar todo ese dinero? Y nada más estoy de lo hablando que robaron. falta lo que corresponde a los estados mexicanos. O sea, nada más esos 33 trillones corresponde al Caribe. Ahora falta ver lo que corresponde a los estados africanos. Entonces, hablan más bien una forma de paliar en la acción de soltar dinero entre los estados europeos, pues es a partir de programas de desarrollo, de educación, de cooperación técnica, tecnológica, ¿Y eso científica. sirve? Pues la verdad sí, porque pues uno también de los pretextos es, podemos soltar el dinero, pero sus líderes como son bien corruptos se lo van a clavar. Y ahora bien, otro tema que también genera mucho debate, es que eso bueno, no podemos eximir a la participación que tuvieron, la culpa que tuvieron los estados occidentales, ¿no? Los Estados Unidos, el caso de los estados europeos, eso no queda eximido. Claro, se beneficiaron de este comercio, pero pues también hay otras responsabilidades, porque esto se enfoca únicamente en la trata atlántica de esclavos, pero pues ¿qué pasa también con la trata, digamos, oriental en el Océano Índico, en donde participaron pues los árabes de ese Pero eso fue comercio? mucho tiempo El antes atrás. comercio local también, o sea, ¿qué pasa con los descendientes de las élites afganas que también, pues suministraron a este capital humano? Y eso no se habla. O sea, nada más está señalando a un agente, a un participante que fue, pues, Estados europeos o Estados Unidos, pero pues también lo está viendo ¿Lo estás, hacia adentro. se estás exculpando? No, se disculpa, pero pues o todos coludos o todo rabo. Ok, Y ok. ahí, pues sí, claramente en los estados africanos, pues dentro de esta élite política hay descendientes de aquellos reyes que se beneficiaron también, pues, suministrando a los estados europeos a esta gente que fue comerciada como esclavos. Entonces, uno de los temas que también pues debe competir también en la comunidad internacional, cómo se va a canalizar esos fondos y que no solamente sea nada más en el caso de Europa o Estados Unidos, también tiene que haber una reparación, pues, material y moral por parte de estas élites africanas y hasta incluso árabes, ¿no? Eso no se habla mucho porque pues gran parte también en esta trata de esclavos participaron los árabes, pero bueno, eso ya queda como un tema espinoso. Y ya Pero en los entonces, últimos, ¿cuáles son tus preguntas? Pues así a desmenuzar, Tembo, cuéntame. pues eso, o sea, ya adelantándome, ya así de plano que me calle. No, pero es que se nos acaba el tiempo.
O sea, ahora que estoy sacando Suena de como un qué esquema pasó, demasiado esclavista. que de plano estoy sacando así de pura memoria todas las cifras y me parece, oh, qué feo, qué feo. Pero bueno, creo que la pregunta es esta: ¿cómo podemos? O sea, creo que es un tema justo, es una cuestión de justicia social, era un tema pendiente, pero creo que esto va canalizado sobre todo a aquellos estados que se abstuvieron y sobre todo los que votaron. Caso de Israel, Estados Unidos Bueno, y pero Israel, Argentina, porque bueno, según ellos no se puede jerarquizar los crímenes de lesa humanidad. ¿Ustedes qué opinan en cuanto a esta jerarquización? Creo que alguna vez ya lo hablamos con los temas de división en masa, pero ese es el argumento. No debe haber una jerarquía en cuanto a los crímenes de lesa humanidad. O sea, todos colos o todos rabones. Pero pues si esos vamos, el caso del holocausto judío, pues ustedes saben que sí ha ocupado pues, un tema importante en la Asamblea de las Naciones son Unidas. los únicos que han recibido reparaciones para el caso. Y también, o sea, las preguntas, pues es cómo podemos hacer un reparto justo en cuanto a reparaciones. ¿De dónde van a salir esos fondos? ¿Cómo proveer o sea, creo que sí es una causa justa, pero genera muchas dudas en cuanto a los dineros, a lo que importa, ¿no? Porque sí están en una posición muy clara de queremos reparaciones, tanto moral, una disculpa, y además, pues obviamente una reparación económica. Y también cuestiones materiales, ¿no? De todo lo que se robaron durante aquel periodo. No sé, la USA 2 sí. Ustedes primero, estoy Más que sentado. preguntas, yo creo que opiniones. ¿Qué les genera esto? Pues a mí me llama mucho la atención que después de tanto tiempo la Asamblea General haya aprobado tal resolución. Creo que sin duda hay un reconocimiento histórico de todo lo que ocurrió. Fueron tiempos muy difíciles de esclavitud y trata. Y al final yo sé que no deberíamos quedarnos con la perspectiva de que, bueno, ya pasó y a seguir adelante. En principio es destacable este reconocimiento. Sin embargo, creo que pasado el tiempo, generación tras generación, resarcir el daño es hasta cierto punto algo imposible o inmaterialmente imposible, puesto que la justicia no puede, obviamente, por la cuestión del tiempo, volver atrás. O sea, no se puede llegar a un punto en el cual se pueda resarcir el daño a todas estas personas, porque finalmente pues, ya pasaron muchos siglos y al final yo creo que tendría que ser más bien un parámetro para evitar este tipo de situaciones, sobre todo lo que se refiere a la trata de personas en los tiempos que nos toca vivir y en lo sucesivo. Entonces, la resolución, en teoría, más que buscar una retribución, tendría que ser como una base para crear mecanismos que inhiban o impidan la trata de personas. Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, creo que eso es no nada más ver de dónde sacar el dinero, porque para el caso, o sea, me pongo a pensar, a Haití se le obligó a pagar reparaciones o resarcir, ¿no? Los daños causados por la independencia al país colonizador, en este caso Francia. Claro, eran otros tiempos, pero es parte de lo que también lo ha dejado en la miseria. Y también a México, por la revolución, justo antes de que se constituyera el derecho internacional y el sistema internacional posguerras, post Segunda Guerra Mundial, pues nos exigieron, ¿no? También reparar algunos daños, bueno, por la guerra de los pasteles en el siglo XIX, pero también en el siglo XX a los estadounidenses, ¿no? Creo por la revolución. Y resulta que nosotros, como países colonizados, no podemos pedir un resarcimiento económico porque no hay dinero suficiente después de todo lo que nos robaron. O sea, pero sí, o sea, ahí es donde está lo complicado de todo, porque creo que es injusto, pero al mismo tiempo ya pasó mucho tiempo y también no es como que puedan sacar el dinero de abajo de las rocas, ¿no? Y no sé si el dinero baste, o sea, me he puesto a pensar muchas veces que quizás con abrir un diálogo serían, o sea, puentes de comunicación y de narración sería del colonial, del pensamiento de colonial de ambos lados, o sea, tanto el colonizado como el colonizador quizás sería suficientemente fructífero para evitar futuros escenarios de crímenes de guerra. Porque, por ejemplo, fue muy criticado que el señor Obrador, el presidente Obrador en México, le pidiera, pues no resarcimiento económico a los españoles, ¿no? Pero sí como una disculpa, ¿no? Por la colonia, cuando también, o sea, no lo supo hacer, creo yo, porque era bastante ridículo pedir una disculpa por la colonia cuando ya pasó tanto tiempo y además somos parte de esa mezcla también. Pero si lo hubiera hecho pensando justo como en qué quiero, o sea, con esto qué quiero hacer, abrir un puente en el cual podamos decolonizarnos de los dos lados, porque finalmente como mexicanos también se repite esta cuestión de repetir un poco ese pensamiento colonial hacia los indígenas o hacia los afrodescendientes o hacia todo aquello que no sea cristiano europeo, ¿no? O sea, lo que no entra en el modelo de mestizaje de pronto también se le rechaza y es por una cuestión de que seguimos colonizados de la mente, a pesar de estar independizados hace más de 200 años y que también, pues también eso pasa en Europa, ¿no? O sea, hay algunos que también siguen pensando que trajeron civilización acá y que sin ellos no hubiéramos logrado en América ser una civilización y claro, o sea, no nos hubiéramos desarrollado igual, pero tampoco es que no hubiera nada, ¿no? Lo mismo en el mundo árabe o en África, ¿no? Entonces, no sé, sí es un tema espinoso, pero bueno, no me sorprende los que votaron en contra y los que se abstuvieron. Son efectivamente los que quieren imponernos un tecnofeudalismo, en palabras de Yanis Varoufakis, no es mi concepto. Es decir, dominar el mundo
a través precisamente de la economía, creo yo, y la tecnología, y seguir colonizando a través de la tecnología. No sé qué piensas, o si siempre tu opinión es disruptiva e interesante. Seguramente me vas a contrariar. No, pero ¿por qué? Pues fíjate que, o fíjense, más bien que es un tema en el que me parece que haber hecho la declaración es lo correcto, pero creo que sí, la implementación pues de la declaración o los efectos, o por ejemplo, el tratar de implementar medidas de resarcimiento de los daños, sobre todo de pues procesos que son muy antiguos, abre el debate pues de forma muy amplia de los límites del revisionismo que pues actualmente creo que se está haciendo de muchos acontecimientos que ocurrieron en el pasado, ¿no? Que esa idea pues a lo mejor es buena, pero pues sí, tiene límites. Y pues en este caso, sí, una limitante me parece que es la que mencionó Tembo respecto de que pues básicamente se está centrando pues solo en, digamos, en ciertos actores que esclavizaron pues a personas de distintas regiones del planeta, pero se está dejando de lado otros. Aquí pues eso nos muestra tal vez que de forma subyacente pues ocurrió algo que ocurre en muchos procesos de justicia o en muchos procesos pues de organización de la sociedad o incluso de formación de la agenda de opinión pública o de la agenda de políticas públicas, que solo pues se tomó en cuenta a los actores que fueron capaces de posicionar su tema. Hay razones para que pues estos actores, los víctimas de esclavitud transatlántica, hayan logrado posicionar su tema. Tal vez pues fueron los que en mayor medida padecieron pues este problema o pues esta cosa que no debió haber ocurrido, ¿no? Como fue la esclavitud. Pero sí, ciertamente, pues creo que eso abre la pauta a que en otras regiones en las que también hubo esclavitud, pues también pues pudieran, dado que pues ya es un crimen imprescriptible, que pudieran seleccionar o más bien pedir o demandar acciones para resarcir el daño. También, bueno, otra cosa que creo que va a ser interesante saber es cómo van a evaluar, sobre todo en términos económicos o monetarios, el monto de estas acciones resolutivas, ¿no? Y también, pues, ¿qué va a pasar en cuanto a esta parte que mencionaba Tembo respecto de que iban a canalizarse a través de financiamiento para el desarrollo? Porque, pues, bueno, también ahí sí vemos el desarrollo desde la perspectiva de los países dominantes o desde la perspectiva de centro-periferia, pues vamos a saber exactamente, o ya sabemos cómo esperan estos países dominantes, cómo esperan que los países, digamos, periféricos o los países desarrollados se inserten a sus cadenas productivas, ¿no? Y eso es muy discutible de que sea desarrollo, porque pues básicamente la forma en que los países de centro o del norte global, como a muchos les gusta decirle ahora, pues ya sabemos cómo esperan que se inserten en este modelo productivo los países de periféricos o los países del sur global, que es básicamente o bien como proveedores de recursos naturales, o bien como proveedores de manos de obra barata, o bien como pues consumidores meramente, ¿no? Pero difícilmente se abren esquemas en los que estos países, que creo que sería el caso de los países que sobre todo de los que salieron los esclavos, que serían, que fueran considerados, digamos, como pues para ser desarrolladores de tecnología, ¿no? Entonces, difícilmente, o va a ser muy complejo más bien, que estos proyectos para el desarrollo también logren cambiar esta organización del sistema mundial, pues que lleva muchos años, muchas décadas, ya siglos pretendiendo construirse, ¿no? Sí, exacto. Creo que eso es lo importante, y eso me lo puede confirmar mi brother Lazo. Estas resoluciones, si bien no son vinculantes, no tienen una obligatoriedad, pero pues tienen un peso simbólico, ¿no? A nivel político. Y sí, efectivamente, creo que estaba pensando ahorita. Por ejemplo, en el caso de Francia, Macron pues, ha sido pues muy habilidoso. Ha sacado sus tablas políticas y diplomáticas, y pues también no hace mucho, hace un par de semanas, se derogó llamado Código Negro, que permitía esto que fue esta ley que presentó Jean-Baptiste Colbert por ahí el siglo XVIII, me parece, que permitía poseer, vender, heredar esclavos, y hasta apenas se acaba de derogar esa ley, pero pues en París sí tenía una estatua de Colbert ahí en todo su esplendor. Pero pues Macron hace también como un reseteo de sus relaciones con el continente a partir de que esta política llamada France-Afrique con África pues se ha ido desmoronando, y trata de presentar una imagen ya no en su zona de influencia tradicional como en África Occidental, está haciendo más hacia la zona oriental, África Oriental, y sí busca de que, bueno, esto que mencionaba Ozzy, tal vez para no tener que desembolsar dinero, pues sí buscar algunos acuerdos de cooperación, de inversión, y es importante, tal vez lo vemos como un acto bueno, algo que ocurrió, un acto atroz
en el pasado, pero pues sí ha habido muchísima esclavitud moderna, ¿no? Ahorita no tengo el dato, pero creo que no hace mucho hay un estudio de Naciones Unidas donde pues se mostraron cifras alarmantes de millones sobre todo de menores de edad, en esclavitud moderna, ¿no? Hay países africanos como Mauritania que todavía pues apenas, no hace mucho, en 2005 en Mauritania, finalmente se criminalizó el poseer esclavos y no saben las prácticas que cometen los chinos, ¿no? Los cubanos en cuanto a los médicos. Entonces sí, algo que sería importante es incentivar y comenzar a que en esas cadenas de producción y suministros ya empieza a haber un valor añadido dentro, por ejemplo, el caso de África, ¿no? Que ya no solamente son exportadores de materia prima, porque eso acaba siendo lo mismo, sigue siendo esclavitud, pero que ahora ya finalmente estas materias primas sean transformadas, procesadas dentro del continente y añadir ese valor que es tan importante. Ese sería un primer paso, porque si así desembolsar el dinero, pues está complicado, pero ya por lo menos sienta una base importante, un peso político para hacer una reflexión a nivel global y no verlo como un acto que quedó en el siglo XIX, ¿no? O sea, todavía en la actualidad, pues hay gente que vive en condición de esclavitud y no se condena, ¿no? Como que eso ya se ve para otro lado. Se Entonces, normaliza. pues, ¿cómo? Se normaliza, ¿no? De otra manera. Sí, o sea, porque lo que sí es, o sea, decías esto de los crímenes de que si tienen una jerarquía, pues se supone que esa palabra que no se puede decir, que es la el exterminio de gente, la desdivisión de gente, es el peor de los crímenes, ¿no? Pero también es cierto que el esclavismo del siglo XIX, pues fue particularmente hacia los negros, ¿no? Bueno, los africanos, pues, por su color de piel se les deshumanizó, pues. Entonces, pues, creo que sí es importante recordar que hubo muchísimo racismo detrás de ese acto y que ahora, pues, como lo está diciendo Tembo, también hay formas veladas de esclavismo y que, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para que esto sigue siendo una violación de los derechos de la... Y no tan veladas. Sí, también. Son muy cínicas. No, y habrá que ver, yo lo que sigo esperando es que si México votó a favor de esa resolución, pues en que espero que por lo menos ya le dé una justa reparación a las comunidades afrodescendientes, ¿no? Que pues han sido invisibilizadas por siempre y las tenemos marginadas y pauperizadas, porque pues, somos como muy candil de la calle y oscuridad de la casa. Y esa gente, pues sí, llegó. Tengo otros datos, pero ese es otro tema, otro episodio. Para otro programa de esos espinosos. No sé si tengan alguna otra opinión, pero bueno, habrá que ver cómo se va desarrollando esto solamente, pues que bueno, creo que fue un hecho histórico, no es vinculante, pero sí tiene un peso político importante. Pone nuevamente el tema en la palestra, de que es algo que no se puede olvidar, exactamente como lo dice la sabrosa de Tlacoyo, que no me sabré. que efectivamente, pues sí, fue algo que desató ese racismo, que por el color de la piel, ya por temas biologicistas, pues ya se empezó a terminar que los negros prácticamente, pues ya recuerdan el juicio estos de Valladolid, ¿no? Entre Iglesias de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, donde se había concluido que los negros casi no tenían almas y que eran esclavizables, pero... Nosotros nos fue bien. Nos fue barato porque nosotros podíamos recibir a Diosito en nuestro corazón, pero efectivamente hay unos también sacan el tema de pues, qué pasó con la gente que esclavizaban los árabes, ¿no? También esclavizaron, bueno, no los árabes, los otomanos, ¿no? Los turcos, en el caso de blancos que fueron esclavizados. También hubo esclavos europeos y hubo esclavos en Asia. Aswad. Ah, bueno, perdón, perdón. No, nada más iba interacción de que estaba de acuerdo también. Pero nada más eso era lo que quería decir, ¿no? O sea, como que tal vez están enfocando mucho al tema de la trata atlántica, que es válido, pero creo que también eso ha sido impulsado por la comunidad, por la diáspora afrodescendiente de todos estos esclavos que fueron traídos a la fuerza, o sea, fue la migración forzada más grande que ha habido en la historia de la humanidad, pero también siento que en ese aspecto de la esclavitud jerarquiza e invisibiliza a otras esclavitudes. Ahí también creo que es importante, ¿no? Que no solamente sea la trata de esclavos atlántica, el famoso pasaje intermedio, porque insisto, en la parte oriental hubo también muchísimos esclavos, no se tiene realmente cifras exactas, o sea, eso está más estudiado, ¿no? Se calcula que fueron 12, 13 millones de personas que fueron comercializadas en la trata atlántica, pero pues, ¿qué pasó con la trata del norte de África, del Cuerno de África Oriental y de otras latitudes, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es bueno como un primer paso, pero necesita pues mucho más diálogo, mucho más debate, mucho más estudio. Y miren, ya me estaba correteando acá la Tlacoyo y ya estamos casi por terminar. Pero a lo mejor eso tiene que decir algo, déjalo hablar, hombre. No, pues yo nada más, o sea, mi punto que quería comentar era que al final a veces hay fuerzas económicas que sobrepasan muchos entes, actores y demás que pues es importante también considerar porque al final creo que este tipo de situaciones o de malestares en la sociedad ocurren porque hay motores económicos también detrás moviéndolos, entonces es algo que no se debe soslayar fácilmente. Perfecto, pues creo que ya el tiempo ya nos rebasó, no sé si quieran agregar algo más, es un tema que sigue generando, habrá que estarle dando seguimiento y pues si surge algo, pues ya lo retomaremos en futuras emisiones. Pero pues una vez más les agradecemos su atención, Sí, que Dios me los bendiga, no se dejen esclavizar, sobre todo por los medios masivos de comunicación y por las redes sociales. Y pues, eso, ¿Cómo no podemos ser esclavizados? no sé, esa es habría otra. que pensar en Cómo no ser alienados y alienadas. Pero bueno, buenas noches, buenos días y saludos en la latitud y longitud donde quiera que estén. Like, clique y compartan, por favor. Y suscríbanse. Eso. Ajá. Bye.